al país nacional lo quiebra el capitalismo. Si no, vayan a ver cómo está lamentablemente Europa. A la Europa le aplicaron sobredosis, además de capitalismo. Y en Estados Unidos la cosa no está muy bien, que se diga. Pero ustedes oirán sectores de la producción, la pequeña producción, el país nacional, los sectores medios, profesionales. Eso es todos los días que la economía venezolana está en un colapso, que se hundió Venezuela, pues. Es al revés. Venezuela estaba hundida en el atraso no solo social, económico. Las dos cosas no se pueden separar, además, ¿no? Es imposible separar la economía o lo social de lo económico. Ahora, los capitalistas pretenden separarlo, la economía, ¿no? Y caen en lo que se llama el economicismo. Eso es perverso, antieconómico y antisocial. Buenas noches, queridos amigos, amigas, camaradas todos, a el programa del Sistema de Formación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy vamos a abordar un tema muy importante, de vital relevancia para nuestra revolución: la guerra económica. Y por supuesto, con la guerra económica, la respuesta o la contraofensiva de la revolución ante esta agresión que desarrolla el capital financiero nacional, transnacional, en contra de nuestros cambios, los cambios de la revolución bolivariana. Hay una vieja enseñanza de los procesos revolucionarios que dicta que toda revolución genera su contrarrevolución, la resistencia a los cambios y la agresión para revertir todo lo que hemos avanzado, para eliminar las conquistas históricas de las revoluciones. En el caso nuestro, tenemos una experiencia, 14 años. En 14 años hemos sido nosotros objetos de esa agresión, en lo político, en lo diplomático, en lo comunicacional y también en lo económico. Y todas las revoluciones que se han desarrollado en el siglo XX han sido también objeto de guerras económicas. Hoy, en estos momentos, en esta coyuntura histórica, nos atreveríamos a decir que el principal desafío de nuestra revolución es derrotar definitivamente a la guerra económica, que tiene como propósito fundamental minar las bases sociales y políticas de la revolución bolivariana. Para discutir sobre este tema y sobre otros temas que se desprenden de esta problemática, hemos invitado a dos camaradas, excelentes amigos, extraordinarios parlamentarios. Se trata del camarada José Ávila, diputado por el Estado Carabobo, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, especialista en temas económicos, y al camarada Ramón Lobo, igualmente miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, economista y también vocero de la revolución, como José Ávila, en muchos temas, incluyendo el tema económico. Bueno, camaradas, buenas noches, para tratar de este tema que está en un lugar muy importante dentro de la agenda política nacional. Los medios de comunicación gravitando en torno a este tema. La comunicación del país, los medios de comunicación enfrentándose también, la verdad y la mentira, el avance de la revolución y la guerra económica. Revolución y contrarrevolución, o sea, todas las revoluciones están acompañadas de acecho, agresiones, impactos, golpes, y la guerra económica es expresión de todo ese intento de, derrocar a los cambios que se han establecido y siguen avanzando. Sí, bueno, eso, gracias. Buenas noches a todos los compatriotas que nos ven a esta hora. Tú has hecho diana, ¿no? Has hecho el blanco, retomando desde julio. Veamos que ese video con el que abría el programa, esas palabras o esas reflexiones del comandante Chávez eran de julio del 2012. Guerra económica anunciada hace tiempo ya, y que tiene sus actores, ¿no? Y tiene sus agentes. Nosotros, cuando hablamos y discutimos en el seno del pueblo el tema de la guerra económica,
nosotros le vemos el rostro inhumano de esa guerra económica, que entre otras cosas tiene sus expresiones en el acaparamiento, en la usura, en la especulación e incluso en la organización de redes que atentan contra lo más sagrado que tiene cualquier ser humano, que es el acceso a los alimentos. Esa guerra tiene distintas expresiones, tiene, como te decía, sus agentes y tiene sus promotores políticos y mediáticos. Hay una sincronía total entre los anuncios guerreristas que hace esta oposición, que ya no es política. En medio de esta guerra nosotros debemos decir que enfrente tenemos un adversario que es un mercenario político. Yo creo que ellos ya rotulan en ese título, ¿no? Porque a veces nosotros podemos caer en la confusión de creer que nos estamos enfrentando a unos individuos de buena voluntad, que tienen un programa y tal. No, eso está enmarcado dentro de ese gran plan insurreccional: sabotear la economía. Ellos tienen más de un año anunciando el colapso y ya, bueno, ya se ha develado una cantidad de cosas. A nosotros nos toca primero caracterizar bien ese enemigo, luego identificar los focos promotores de esa guerra y atacarlos con toda la fuerza del Estado y del pueblo organizado. Nosotros no vamos a poder derrotar esta guerra si nosotros no asumimos que el pueblo organizado, llámese Frente de Trabajadores, llámese Consejo Comunal, llámese Comuna, se suma, tipo misión. Es como cuando atacamos por primera vez el analfabetismo, lo hicimos tipo misión. Sumamos toda la fuerza del Estado para poder derrotar el fantasma del analfabetismo. Lo mismo tenemos que hacer con la economía. Ramón, revolución y contrarrevolución, ya lo apuntaba José, es una guerra, una lucha encarnizada. Mientras exista la esperanza y el proyecto en acción de las grandes transformaciones, se va a generar una reacción en contra de esto. Y nosotros lo hemos vivido acá en carne propia. Venezuela, año 2002, producto de la guerra económica, se generó un verdadero sacudón social y político que llevó al golpe de Estado. Ya la historia la conocemos, después vino el sabotaje petrolero. Allende, 40 años acabamos nosotros de conmemorar de aquel crimen inhumano y por supuesto la dictadura fascista que rechazó todo el planeta. Son prácticas recurrentes del imperialismo, lo decía José, son prácticas recurrentes del imperialismo. En estos momentos, ¿cómo se manifiesta esa situación en la guerra económica? ¿Cuál es el propósito real que tiene esta guerra económica? La especulación, cambiar la especulación con los artículos de primera necesidad. Bueno, en primera instancia un saludo a todo el pueblo venezolano, por supuesto con mucho cariño y sentimiento merideño para todos ustedes. Oye, darte las gracias por esta una canción de Mérida para ponerla. Soy de Los Andes. Y esta oportunidad que nos brinda para intercambiar algunas apreciaciones necesarias. Ahora, Jesús, el tema de la guerra económica no es algo nuevo. Nosotros la podemos ver que a lo largo de estos 14 años pues ha tenido como distintos niveles de intensidad. Si se quiere, su máxima expresión usted lo manifestó en el año 2002 y 2003. Porque ha sido un mecanismo que ha tratado de utilizar la derecha para buscar la manera de salir de nuestro proceso revolucionario. Y muy bien lo estamos indicando, lo señalaba el presidente en el video. Y nosotros hemos visto cómo, en función, en primera instancia, del estado de salud del presidente y luego de la lamentable desaparición física, vemos cómo esas estructuras oligopólicas que crecieron a la sombra de los gobiernos de la Cuarta República, pues han acentuado distintas acciones conocidas por el pueblo venezolano y donde lamentablemente determinados sectores se ven más perjudicados unos que otros. Y eso, su expresión, la podemos estar nosotros apreciando en determinados momentos, pero que también se encargan los distintos medios de la burguesía de comunicación, porque es un trabajo entrelazado de magnificar tal situación. Y en eso tenemos que estar todos nosotros bien pendientes. Es la reacción de aquellos que buscan no solamente defender sus intereses económicos, sino que buscan la forma de cumplir con objetivos, orientaciones que le instruyen desde otros espacios. De ahí la necesidad de fortalecer entre todos un trabajo unitario que nos permita generar el combate, por supuesto partiendo de todo el tema constitucional y legal que nosotros tenemos expresado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
donde muy claro, en los artículos 112, 113 y 114, establecen cuál debe ser la actuación y el papel del Estado. Y quiero manifestar algún articulado, Jesús, porque la derecha, para desvirtuar la acción coherente del Estado, trata de manifestar que todo es un proceso de persecución política o persecución económica, y es lo que está establecido en la Constitución. Y el artículo 114, que todos muy bien lo hemos comentado, lo que está contenido en el mismo, nos señala que el Estado debe actuar, y ahí es donde nosotros necesariamente tenemos que reforzar las instancias administrativas con las cuales contamos para garantizarle a nuestro pueblo la cantidad suficiente de bienes y la prestación de servicios que faciliten el funcionamiento. Artículo 114, el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos serán penados severamente de acuerdo con la ley. José, perseguimos nosotros desde la revolución a los empresarios. ¿Cómo se puede plantear eso? Porque es un argumento, como lo decía claro. Bueno, eso te lo respondo rapidito, Jesús. Tú agarras las últimas cifras que refleja el Banco Central en cuanto al crecimiento del PIB del sector privado, y es brutal el crecimiento que han tenido. O sea, eso se estrella contra la realidad. Eso no es así. Si alguien se ha beneficiado del boom económico que ha sucedido en los últimos, a lo largo de 48 trimestres, con el bajón que se ha tenido innegable en la economía, que vino de 90.000 a 325.000 millones. Ese no era el pueblo organizado que tenía una empresa o que tenía cualquier actividad económica que le generara renta. Eran privados y están allí, que hoy en día acceden con crédito barato. Entonces es una gran mentira, primero que nada. Nosotros lo que estamos haciendo es uso potestativo de lo que dice la Constitución. Ahora, ¿por qué pasa y se dice eso? Bueno, hay dos tesis enfrentadas. Los neoliberales, que dicen que es el mercado que debe regularlo todo, y quienes decimos que no, porque en el artículo 112 de esta Constitución se establece que el Estado regula e interviene en la economía. ¿Por qué? Porque el constituyente fue sabio y dijo, este es un modelo rentista, petrolero, y hasta que nosotros no logremos superar esa fase y entrar en la diversificación de la economía y en el incremento necesario de la producción, y allí es donde cada uno de nosotros, en la actividad económica que participe, tiene que hacer un esfuerzo por incrementar la producción. Nosotros tenemos que perseguir con la fuerza del Estado a los ilícitos. Nosotros estamos siendo víctimas, ¿vale? Eso, y aquí nosotros lo denunciamos en febrero y antes de febrero. ¿Por qué la oposición, esta mercenaria, hizo silencio cuando nosotros dijimos que dijeran dónde iban las divisas que se le habían asignado, por ejemplo, a la gente que acudía al SIGME? Entonces aquí hubo un escandaloso silencio por parte de la oposición. Bueno, nosotros hemos descubierto mafias que se dedican a eso. Entonces, pareciera que... Hay una deuda pendiente con eso, ¿verdad? Lo tenemos que asumir todo. La investigación del CIDME tiene que ir hasta su última consecuencia. Hasta su última consecuencia, nosotros lo dijimos, y aquí hay mutis al respecto, por parte de la oposición, por cierto. Una investigación es una cosa muy seria que demanda mucho detalle, mucho trabajo, mucho trasnocho, por cierto, para lograr dar con estas mafias. Entonces, cuando tú las presentas y le pones nombre y apellido, eso tiene nombre y apellido. No, se declaran perseguidos políticos y van a parar la carrera allá en Miami, que es la meca de la conspiración ahorita. Y lo hemos dicho, si hay funcionarios públicos u órganos del Estado venezolano involucrados en estos mecanismos de voracidad sin límite que están expoliando los bienes del Estado, tendremos que actuar también. La divisa es un bien del Estado, porque aquí también se acogió la manía de decir, no, ese es mi cupo. ¿Cuál cupo? ¿Qué hiciste tú para generar esa divisa? Este programa, el debate, mira, ¿de dónde salen las divisas? El sector privado, con todo el esfuerzo que hace, produce 3.000 millones de dólares y demanda 30.000. Imagínate tú el desbalance que hay en eso. Entonces nosotros estamos enfrentando problemas estructurales, problemas de coyuntura y problemas culturales. Y eso tenemos que abordarlo en esa dimensión. Y el Estado en su conjunto, entiéndase que no es únicamente el Ejecutivo, porque quien persigue los ilícitos es el Ministerio Público, y quien aplica las leyes y condena y tal son los jueces. Este no es un tema que se lo tenemos que dejar solo a la Asamblea,
a los diputados y a Diosdado, que es el presidente de la Asamblea, o al presidente Nicolás Maduro con sus ministros, que bastante trabajo que hacen. Esto aquí nosotros necesitamos el concurso y el compromiso de todos los entes involucrados, que se apliquen las penas. Por eso es que ahorita entra al debate el tema del habilitante para ir derrotando toda esta conspiración que hay. Bueno, estos tienen 14 años hablando de corrupción y cuando se les tira la carta en la mesa de a ser más severos en las penas contra la corrupción, dicen que no, que es un instrumento de persecución. Tú me dirás. Que lo diga Ramón Lobo. Mira, Ramón, tú hablabas de el tema comunicacional. La guerra económica siempre está acompañada por una guerra comunicacional. Afecta psicológicamente a las masas, genera expectativas negativas. Y eso se ha manifestado aquí también. Utilizan medias verdades para entonces magnificar un problema o replican mentiras absurdas, pero que tienen cabida en algunos sectores de la población. Ahora, ¿qué impacto real tiene esa guerra psicológica en el campo de la guerra económica y cómo lo combatimos? Bueno, gracias a todas esas enseñanzas que nos dio el comandante Chávez, que nos ayudó a despertar mucho de esas medias verdades, inclusive falacias que de manera constante estaban emitiendo los medios de comunicación masiva. Y como le dije, es una yunta que se establece en función de buscar, de generar la incertidumbre en la población venezolana, de tratar de adelantar o elevar el ánimo, el desconcierto en el pueblo. Están buscando la forma de generar algún tipo de conmoción social. Sueñan con un Caracas. Y todo tiene y podemos ver esa planificación, pues, que va continua. De manera inmediata tratan de buscar la forma de internalizar en la población venezolana que estamos en una situación de crisis, cuando la crisis es un concepto general, hasta estructural, y por elementos puntuales que se puedan estar presentando, que el gobierno está combatiendo, y alguna escasez puntual en algunos bienes, evidentemente con los medios tratan de alborotar el avispero, tratan de generar algún efecto en cadena en los distintos espacios donde la gente tal vez está generando alguna compra. Algunas de esas dificultades son agudas, Ramón, no podemos ocultarlo. Temas de desabastecimiento crónico ha permanecido por varios meses. El tema de la tasa de cambio paralela, del dólar paralelo, que está llegando a niveles estratosféricos y nos impacta de una manera terrible. Sí, pero es que cuando hablamos, recordemos que la cantidad importante de bienes que existe en la economía, Jesús, y no podemos permitir, en el sentido, o tenemos que también ayudar a visorar un poco, ¿verdad?, que no es una situación generalizada, y ahí es donde me estoy refiriendo. Tenemos elementos puntuales. El gobierno actualmente ha generado el órgano superior para la defensa de la economía popular, que busca la manera, mediante un mecanismo operativo, tratar de garantizar el suministro y el abastecimiento oportuno, con la revisión en lo que corresponde a la producción. ¿Qué está pasando con nuestra producción nacional, que no está en sintonía para atender el crecimiento de la demanda? Pero también donde se busca garantizar la forma de que nosotros tengamos la suficiente cantidad de bienes para atender el requerimiento de la población, porque es necesario combatir ese concepto, porque ahí lo que se busca es sembrar a través de los medios, diferentes mecanismos persuasivos, la intención de que una población se pueda mover. Tenemos elementos puntuales, estamos con esa situación, claro, pero no es una situación global de todos los bienes de la economía. Ya vamos a seguir hablando de ese tema. La evaluación precisa y concreta de la magnitud, de la consecuencia de esta guerra económica a la que es sometida. Vamos a discutir y vamos a seguir discutiendo este tema, que es muy importante, con el diputado Ramón Lobo y el diputado José Ávila en el próximo segmento, y cerramos con unas declaraciones, apreciaciones muy importantes que hiciera el ministro Jaime Eltrudi en relación al esfuerzo que hace el gobierno revolucionario para quebrar a la burguesía en esta guerra económica que nos han declarado. Ya tenemos una hoja de ruta bien clara que nos permitirá en los próximos días seguir avanzando con mucha fuerza en la atención de este problema coyuntural que nos han inducido desde afuera sectores interesados en sembrar desasosiego en el país.
La guerra económica la vamos a ganar. Que no se llame engaños quien quiera seguir en sus pretensiones de apostar a la inestabilidad, al desasosiego, al desabastecimiento de los productos necesarios para la dieta del venezolano. Aquí hay un gobierno determinado en su firme atribución, en su firme determinación de garantizarle el aprovisionamiento de los bienes necesarios para la vida de todos y todas las venezolanas del país. El canal de todos los venezolanos. Bienvenidos a Conexión Sur, el programa vanguardista de la televisión venezolana. Difunde el deporte, música, arte, cultura, todo esto y mucho más aquí en Conexión Sur. El Twitter @Nicolás Maduro, también para el mundo. Ahora en 4 idiomas: portugués, inglés, francés y árabe. @Nicolás Maduro para el mundo. Gobierno bolivariano comprometido con la educación. En este inicio de año escolar, se distribuyen gratuitamente 35 millones de libros de la colección bicentenaria. Se inicia la entrega de 5 millones de constituciones venezolanas ilustradas y se prevé distribuir 650.000 computadoras Canaima este año y 1.400.000 durante 2014. En Venezuela, la educación avanza. El gobierno bolivariano te invita a disfrutar de la pieza Cajita de Arrayanes de Armando Carías en el marco del movimiento teatral para niños, niñas y adolescentes César Rengifo. Sábado 21 y domingo 22 de septiembre a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Entrada libre. Yo estuve revisando ahorita una empresa que se le entregan los dólares, pero ellos no depositan los bolívares. Y pasa una semana, 2, 3 semanas y no depositan los bolívares correspondientes. ¿Para qué? Para que se atrase todo. Cuando una fecha clave que ellos están calculando, octubre. ¿Está bien? Nos vemos en octubre, ¿está bien? Aquí estamos nosotros. Nosotros vamos a estar aquí con el pueblo venezolano, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con toda la voluntad nacional de paz y de estabilidad en octubre. Fede Cámara, nos vemos en octubre, pues está bien. Ustedes con su plan de sabotaje y nosotros con el trabajo. El canal de todos los venezolanos. En la Casa Blanca hubo una reunión especial para evaluar la situación en Venezuela, llamaron ellos. La caracterización fue la siguiente: el régimen se consolida. No pudimos deslegitimar el gobierno revolucionario surgido de la victoria del 14 de abril. Comienzan a ocupar espacios. No se está dando el escenario que ellos habían previsto. Una vez que perdiéramos al comandante Chávez, venía el caos. No, comienzan a ocupar espacios y a desarrollar el proyecto con buena participación del pueblo. Es peligroso el gobierno de calle, porque pudiera ayudar a consolidar el gobierno revolucionario. Y ante todo eso, entonces, ellos preparan un plan que llaman colapso total. Dicen ellos que para octubre es el colapso. Nosotros decimos que para octubre las cosas van a funcionar mejor, en todos los aspectos, van a seguir funcionando mejor. Y el gobierno de calle va a estar en la calle, miren, inaugurando obras, iniciando obras, haciendo cosas con el pueblo. En octubre, ahí es que vamos a en ofensiva nosotros de calle, ofensiva de paz, de prosperidad. Nuestra ofensiva es de paz, de prosperidad. Ahí está el presidente Maduro
revelando lo que ya es público, el alto grado de intervención del imperialismo en los asuntos internos de este país, apoyando toda iniciativa golpista, todo sabotaje y por supuesto también detrás de la guerra económica, no les quepa la menor duda, no solamente están los sectores internos, están fundamentalmente los sectores externos que impulsa desde la Casa Blanca y la CIA del imperialismo para desestabilizar nuestra revolución. Ahora, nosotros sabemos que hay una guerra económica. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la dimensión real que ha adquirido esta guerra económica? ¿Cuál es el impacto que ha generado eso? Yo creo que ha causado daño. Tenemos que medirlo. Y yo pienso abordar eso y posteriormente ir a las medidas que estamos nosotros adoptando para contrarrestar esto. Y, sin ningún tipo de ambigüedades, descartar en términos absolutos la tesis esa peregrina de que nosotros vamos a recurrir al Fondo Monetario Internacional, parte de la guerra psicológica de la que hablaba Ramón. Adelante. José. Bueno, los sueños son, hay gente que sueña en este país con volver de rodillas. Bueno, ellos viven de rodillas, ¿no? Esos que viven en esta laraca. No en vano, Chevron salió por ahí, aun cuando nosotros habíamos denunciado el CIADI, a querernos meter una demanda que casi que para entregarles el país, pues una cosa así. Nosotros, cuando tú hablas, eso de entrar al tema sin ambigüedad, o sea, nosotros no podemos ocultar, por ejemplo, ¿cómo le ha pegado el pueblo a esto? En el estómago, hermano. Un cartón de huevo, 100 bolívares. Eso no se justifica porque aquí se entregan las divisas completicas y a tiempo para los alimentos balanceados, que en la cadena productiva de lo que termina siendo una postura de gallina, ¿verdad? Se necesita para que una gallina, ¿cómo te digo? Un corral de gallina tenga el 90-95% de producción. Eso no lo podemos permitir. O que un par de zapatos en cualquier zapatería anden 3.000, 3.500. Es inaudito eso, y eso no lo podemos negar, y eso tenemos que atacar. Ahora, el gobierno ha dado respuesta en este sentido, pero insisto, Jesús, no es solo el gobierno. Mira, vale, la Constitución, la ley de la INDEPAVI y la ley de Contraloría Social y la ley de Costo y Precio Justo desarrollan métodos para enfrentar esta situación. Una respuesta inmediata al gobierno es la creación del órgano superior para la defensa popular de la economía, porque esto le está pegando directamente a la gente en la calle. Nosotros, en el marco de esas medidas, nos hemos topado con mafias que se han organizado alrededor de la distribución de alimentos, porque nos están atacando también. ¿De qué forma? Por ejemplo, la harina de maíz precocido, el precio está regulado, porque eso es primordial en la dieta del venezolano, la arepita ahí pues en la casa. Bueno, ellos agarran y se organizan a unos compatriotas y compran todo el camión de harina, y en lugar de ir al anaquel, que es donde normalmente va la gente, o a la bodega, ¿verdad?, de cualquier cadena de distribuidora, bueno, va a una red de bus. Cuando tú te pones a investigar de dónde salen los dineros, para eso te topas otra vez con Primero Justicia. Eso es el caso de Anzoátegui, por ejemplo, que ya lo determinamos. Entonces, las medidas, la Contraloría Social, el órgano superior de la economía, y una cosa que yo le quiero hablar al INDEPAVI con el corazón en la mano, mira, salgamos de la trampa de que tenemos que tener un ejército contratado de inspectores. Eso no es viable económicamente, contra 1 millón de personas. No, nosotros tenemos, así como este pueblo se ha organizado para hacer casa, nos hemos organizado para la defensa de la nación, nos hemos organizado para aprender a leer y escribir, estudiar y hacernos de estudios superiores. Nosotros, con este mismo pueblo, salimos a la calle a ese combate. Porque nadie defiende, Jesús y compañeros que nos escuchan, y tú, Ramón, que estás aquí hoy, lo que no construye. Esta defensa se construye con el pueblo en la calle. Por eso es que la respuesta del presidente Maduro ante su viaje que está haciendo ahorita por China es que el gabinete se despliega. Nosotros estamos desplegados. Lobo tocaba un punto. La contramedida comunicacional. ¿Por qué no se dice lo que estamos haciendo en favor de eso? Por ejemplo, ¿por qué no se dice que estamos combatiendo el contrabando de extracción? Que no es otra cosa que sacan los alimentos de aquí y los venden en los países vecinos. En el caso concreto de la hermana país de Colombia. ¿Por qué no se dice la cantidad de detenidos que hay? Hay medidas que se están tomando. Ahora se oculta. El titular es, el dólar innombrable está en tanto. Ese es el titular.
Porque ¿qué procuran con eso? Bueno, generar el desasosiego. Pero mire, ya este pueblo derrotó. Aquí teníamos dentro de PDVSA a la CIA a través de Intesa, y este pueblo derrotó eso. Nosotros vamos a derrotar eso, porque tampoco es sembrarnos de desesperanza, ni negar lo que está pasando. Estamos en una guerra, y eso nos obliga a nosotros a tomar medidas en lo personal. Nosotros tenemos que tomar algunas acciones en casa, que es de economía familiar, retomar los patios productivos. Eso es una medida que tiene que tomar el pueblo. En 1 metro cuadrado usted levanta 10 pollos, en 6 semanas son 20 kilos de carne blanca que usted tiene en su casa, en 1 metro cuadrado. Entonces, cuando Chávez por primera vez habló de esto, se burlaron, banalizaron el tema del gallinero vertical, ¿verdad? Banalizaron el tema de que los cultivos organopónicos, los cartones ahí, para que tú puedas producir en tu casa en lo que es lo que llamamos el guiso en la casa, pues, que es el tema de la cebolla, el cebollín, el tomate, que parecieran cosas tontas. No, pero son contramedidas, porque nosotros no nos vamos a acorralar por estos bandidos. Bien, hay un problema grave económico. No llegamos a un nivel de crisis, pero sin lugar a dudas hay una amenaza importante allí, que quisieran ellos madurar en crisis. Y allí, como ustedes lo han dicho, se sintetizan problemas coyunturales, sí, con problemas de carácter estructural. La especulación es un rasgo estructural de nuestra economía. El poder de grandes grupos económicos, la existencia de monopolios, eso es parte de la estructura. La revolución busca cambiar eso, es parte del proyecto histórico. El rentismo, algo que hemos heredado de mucho tiempo. Todo eso se conjuga y se convierte en un cóctel explosivo en manos de la contrarrevolución, que utilizándolo quieren ponernos a nosotros entonces de rodillas, subordinarnos nuevamente a sus intereses, pasando por esta penuria social que anuncia la guerra económica. Pero la gente en la calle dice, bueno, y el gobierno no hace nada. ¿Por qué el gobierno deja que por 4 meses seamos nosotros sometidos a esta guerra? Nosotros podríamos decirle, si aquí no existiese un gobierno revolucionario, si aquí no existiese un gobierno que ha acumulado con Chávez, es parte de los legados de Chávez, una fortaleza como la que hemos acumulado, a este gobierno lo hubieran tumbado. Es decir, que estamos dando una respuesta, pero la gente a veces pensará, bueno, pero no es suficiente. ¿Cómo hacemos para que en el corto plazo, Ramón, nosotros podamos dar respuestas contundentes, quebrarle el espinazo a la especulación, al acaparamiento, a la especulación cambiaria, que no solamente tiene pues expresión de una política de guerra económica de la burguesía nacional e internacional, sino que también está fundamentada esa guerra en una estructura económica que no nos ayuda a nosotros? ¿Cómo producimos más? ¿Cómo generamos divisas con exportaciones diversificadas? ¿Cómo lo hacemos para contrarrestar esta situación en la que nos han llevado? Sí, permítame, Jesús, un poco y le entramos al tema que tú me manifiestas, para que vean cómo se expresa la guerra económica. Ajá, a través de distintas acciones perversas. Un poco para clarificar, y estamos hablando del tema de las divisas, que si se quiere es el principal elemento que siempre apela estos sectores para manifestar que no hay la cantidad suficiente de bienes porque el gobierno no le da las divisas. Y siempre lo hemos manifestado. Las divisas tienen que estar en función del desarrollo integral del país, no para acciones especulativas. Entonces, ¿cómo entiendes tú que nosotros entregamos divisas por los mecanismos que tenemos establecidos a 6.30, donde se cubre más del 90-95% de las exigencias que tiene la economía, y resulta que esos mismos que le estamos entregando a 6.30, entonces utilizan como un precio referencial para establecer el precio de venta al público el denominado mercado negro, el mercado ilegal? Es una falta de conciencia. Esos son los valores o los antivalores que ha sembrado el capitalismo, ese elemento especulativo, que no es nada nuevo en la economía venezolana, como no es nada nuevo tampoco el tema de la inflación. 14 años antes de la Revolución Bolivariana, la inflación interanual promedio estuvo alrededor del 45%. Nosotros, incorporando este año, podemos hablar de un 25%, que es alto, y hemos venido trabajando para tratarlo de disminuir. Entonces, esa
forma de actuar la tenemos que combatir. ¿Cómo la combatimos? Como usted muy bien lo estaba indicando. Bueno, primero tenemos que ser mucho más eficientes y efectivos nosotros como gobierno, con las herramientas legales que tenemos en la Constitución, con las instancias públicas. Y muy bien lo señalaba Ávila, Indepavis, Sunacop, el SADA. Tenemos que lanzarnos definitivamente a la calle con nuestro pueblo, un pueblo que hemos venido organizando para atacar en diferentes ámbitos sociales, y para eso tenemos los elementos como poder con ellos articular acciones que nos permita lograr. Pero evidentemente, Jesús, y usted muy bien lo sabe como economista, tenemos que producir más, tenemos que ir al núcleo inflacionario. ¿Cuáles son los rubros que están afectando más? Son rubros que nosotros podemos producir en nuestra tierra, particularmente, por ejemplo, Mérida. Porque cuando tú revisas el índice inflacionario, vemos cómo los alimentos es lo que tienen mayor peso, ponderación, cuando tenemos tierras buenas para la siembra. Bueno, tenemos que ver qué está pasando allí, cómo podemos ser nosotros mucho más efectivos. Porque no es por falta de recursos. Recursos nos han faltado. No, por eso, no es por falta de recursos. Nosotros mismos hemos aprobado en la Asamblea una cantidad importante de bolívares para el financiamiento de la actividad agrícola. Tenemos que valorar cómo se ha traducido todo ese financiamiento en un resultado real. ¿Cómo están los canales de comercialización? No es posible que el productor, el que siembra, el que se para temprano, como decimos nosotros, que le coloca el lomo al sol, entonces es el que sale menos beneficiado en la cadena de producción, mientras los intermediarios son los que se quedan con la gran cantidad de recursos. Nos ha faltado nosotros ahí ser mucho más como Estado, ser mucho más efectivo en establecer algún tipo de mecanismo, y eso al final se traduce en el que el consumidor está recibiendo el producto a un precio más alto. Y nosotros tenemos que, llevar a cabo el compromiso que hemos asumido, y lo hemos hablado los tres en varias oportunidades, hacer un seguimiento mucho más riguroso de los recursos que se han aprobado en la Asamblea Nacional. No se corresponde el nivel de inversiones con el rendimiento que estos han tenido, y nosotros estamos obligados a rendirle cuentas al país. ¿Por qué eso no se ha traducido en mayores niveles de producción? No estamos esperando que se haya superado la crisis estructural, de un atraso secular de la agricultura, pero sin lugar a dudas tendríamos que tener mayores tasas de crecimiento en la producción agrícola. No sé si coinciden ustedes conmigo. Sí, Jesús, mira, nosotros tenemos que revisar a fondo y hacer balance. Nosotros estamos obligados a balancear siempre las cosas que hacemos. Tú debes encontrar una explicación a que por cada bolívar que metiste aquí en la agricultura, en cuanto se transformó en producto agrícola, por ejemplo, o en ganadería, si es el caso de la ganadería, o en leche, si es en el caso de la leche. Porque para nadie es un secreto que, muy bien decía Bolívar, y Chávez lo repitió mucho, estas repúblicas hemos nacido libres, pero tenemos la pesada estructura cultural encima todavía. ¿Y qué es lo que más nos ha pesado? Bueno, la cultura rentista. O sea, el hecho de que yo no me disponga a contribuir al aparato productivo, desde lo más sencillo. Bueno, a veces queremos hacer un galpón de 5.000 pollos. No vale, no hagas un galpón de 5.000 pollos. Establece las condiciones para que tú en el apartamento tienes que inventarte cómo vas a sembrar el cebollín en el balcón, ¿vale? Eso se puede hacer, eso no es una locura, hermano. Pero es la cultura nuestra. Es la cultura nuestra, ¿ves? El trabajo quedó desplazado. Por eso Bolívar prefería el campo, era por eso. Porque el campo te da la armonía entre el ser humano y lo que necesita para vivir y comer. Y si nosotros perdimos eso, hubo un momento de la historia de nuestro andar como venezolanos que eso se perdió. El patio donde la abuela tenía los pavos, tenía la gallina. No, acabamos con los patios y le echamos cemento a todo, de esa cultura de meterle concreto a todo. Eso aunque cuando tú eso lo multiplicas por millones de personas, entonces tienes fuera de la producción millones de kilos de pollo. Yo siempre pongo el ejemplo del pollo porque a mí me encanta eso. Pero Jesús, desde el punto de vista doctrinal, nosotros tenemos que abordarlo. Es una batalla entre el vicio y la virtud. Los viciosos que han medrado a la sombra de la economía venezolana se resisten a que florezca
una nueva forma. Son tan ingratos hasta con ellos mismos, no reconocen, por ejemplo, que nosotros hemos generado las condiciones para que aquí un productor de manufactura tenga acceso al crédito al 14%, cuando en los años 90 esto andaba por el orden del 90 y el 95%, un crédito. Atentan contra la economía venezolana, o sea, buscan cualquier resquicio de la economía para sacarlo en dólares. Yo creo que por ahí va... Desnacionalizados de perinola. Yo creo que por ahí va la solución. Claro, la pequeña escala es una ayuda importante. Es una ayuda importante, Jesús. Pero la solución, incluso al problema coyuntural, en estos momentos es cómo nosotros le damos un empuje importante a la producción agrícola. Y el grave problema es que hay actores que son los que deben llevar a cabo esa misión, que durante décadas y a lo largo de todo el siglo XX hicieron exactamente lo contrario. Lo que nosotros queremos que produzcan, hicieron de todo menos producir. Lo que nosotros queremos que generen recursos para el Estado, hicieron de todo menos eso, pero sí succionaron hasta la última gota de la renta durante y han acumulado fuerza el siglo XX. Y han acumulado fortunas que les permite resistir esto. Pues yo estoy seguro que ninguno de ellos está aquí pasando por esas penurias. Y se hacen insensibles porque si todo lo transforman en divisa, por supuesto que su poder adquisitivo nunca está desmejorado, pero sí sufre el pequeño, sí sufre el compatriota que tiene que ir al mercado más cercano a adquirir los productos de su cesta básica en estos precios. Entonces, decir que politizan el tema, claro, este es un tema político, el que no lo diga está negando la realidad, el que no lo asuma como tal. Si nosotros no politizamos esta discusión y vamos a las causas raíces de esta coyuntura que nos exige hoy una respuesta revolucionaria de paso, porque tampoco se trata de poner un pañito de agua tibia aquí, de que te voy a entregar aquí 100 millones de dólares, que no vale, tenemos que hacer un balance de cuál es el destino final de esas divisas, vale. Nosotros tenemos por lo menos para evaluar los últimos 2 años, y nadie tiene por qué sentirse aludido por eso, porque la otra manía es que bueno, aquí no podemos discutir eso. Bueno, ¿y de dónde lo vamos a discutir? ¿Cuándo lo vamos a discutir? ¿Cuándo lo vamos a revisar? Porque aquí hay gente del sector público y privado que tiene que decir, mira, ¿cuál fue el destino final de esta divisa que se entregó para esto? ¿Cómo es que me está faltando aquí un par de zapatos? ¿O cómo es que a mí me está faltando aquí un rollo de papel sanitario si yo entregué las divisas para eso? Y ahí hay que ser muy contundente en el castigo de eso, porque la impunidad que se genera del vicio nos puede llevar a derroteros más dolorosos. Claro. No, y tenemos que ser implacables. Ramón, tú hablabas de la eficiencia. Y en la prensa burguesa y los voceros económicos y políticos, primero hablan de crisis profunda económica. Y después dicen que eso es atribuible a los errores que ha cometido el gobierno revolucionario. Y nosotros no tenemos ningún problema en aceptar que en algunas cosas nos hemos equivocado. Es que el único que no comete errores es el que no hace absolutamente nada. Es imposible no cometer errores en una gestión, pero lo hemos corregido. Y sobre todo tenemos que decirle al pueblo, y yo quisiera que tú nos aportaras algunos argumentos, cómo explicarle al pueblo que eso que está ocurriendo en el país está muy lejos de ser el resultado de nuestros errores, sino que tiene otro tipo de raíces, tiene otro tipo de elementos, y si nosotros hemos cometido algunos errores, bueno, tendrá un impacto de alguna otra manera, pero en ningún momento justifica la magnitud del acaparamiento, de la especulación, de la inflación, de la especulación cambiaria. ¿Cómo le decimos eso a los camaradas que van al debate diario, claro, y que requieren de irse apertrechados de esas ideas? Tú lo señalaste inicialmente en una de las primeras intervenciones, Jesús, y hay que recordar un poco la historia, necesariamente. Nosotros ya vimos cómo estas estructuras oligopólicas, cómo estos empresarios partidizados llevaron al país al derrumbe con el paro petrolero. Ahí se ve la intención, situación que no ha calmado en estos últimos 14 años. El gobierno siempre ha estado en la mejor disposición, fue una característica del presidente Chávez, de llamarlos, cada quien que juegue el papel que le corresponde dentro de la sociedad. Los agentes económicos a combinar las fuerzas productivas con la planificación que corresponde al Estado, y al Estado intervenir desde ese punto de vista en función de los intereses de la patria, de la población venezolana. De igual manera lo hizo Maduro,
en el primer trimestre, después del triunfo, se llamaron unas mesas productivas para ver cuáles las inquietudes del sector empresarial. Ahora el sector tiene que producir, tiene que tener productividad, y yo destaco la eficiencia, que no solamente para el Estado, en lo que nos corresponde al funcionamiento de las instancias que tenemos para enfrentar el acaparamiento, la especulación, que por supuesto genera un desabastecimiento en la población venezolana, es también los actores privados. Y combinado con eso, Jesús, en esa trípode necesaria que tenemos que actuar de manera eficiente ahorita, es el gobierno, tenemos las Fuerzas Armadas Nacionales, Nacional Bolivariana, que van a acompañar al pueblo en la organización popular necesaria que tenemos que establecer. Porque es el ataque va hacia el pueblo, no es hacia la revolución, es a ese pueblo largo que ha venido avanzando en conciencia social. Pero ahora, Jesús, nosotros también estamos desarrollando diferentes políticas. Hay que fortalecer todo el mecanismo de distribución de Mercal, de Pedeval, que es una respuesta efectiva para la población venezolana, que se pueda agilizar más, que tengamos una mayor cantidad de insumos que permita que el pueblo lo pueda adquirir en un menor tiempo, en un tiempo posible. Pero aquí es bueno también, Jesús, destacar los elementos sociales positivos que hemos logrado en esta revolución bolivariana, como un elemento, como una contrapartida a veces, y no dejarnos caer en esa posición que a veces se manejan en los medios, de que es crisis, de que la economía, y a veces nos comparan con otros países. Entonces algunos hablan de Chile, como lo han hecho en un determinado momento en la Asamblea Nacional, que tiene inflación de un dígito. ¿A qué costo social? Pero ¿a qué costo social? La educación privatizada, todo el sistema de salud de igual forma privatizado, los mismos países cercanos que nosotros podemos tener. Y en su momento entonces nosotros hablamos de la necesidad del salario social. Yo creo que toda esta situación tenemos que enfocarla de una acción puntual que ataque el elemento coyuntural, pero por supuesto tenemos que ir en el mediano plazo, ya abordando el tema estructural definitivamente. Tenemos que trascender esta economía rentista. No puede ser nuestra única fuente de divisa la actividad petrolera. Tenemos que diversificarla. Y evidentemente ahí tenemos una deuda. Y es parte de la planificación de todo el aspecto económico que tenemos que establecer todos nosotros. Bien, camarada. Se acabó el tiempo, José, se acabó el tiempo, Ramón. Sí. Ahora pudiéramos dedicarle el próximo programa a este tema, que nos quedamos sumamente cortos, y hay muchas cosas todavía por aclarar, darle herramientas. Este es un tema que se refleja de una manera descarnada en el debate ideológico, en la lucha de las ideas que estamos librando día a día. La manipulación de la prensa no tiene límite en lo absoluto, pero de algo pueden estar seguros: esta guerra económica la va a ganar nuevamente la revolución. Aquí conjugan perfectamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, los sectores populares encabezados por la clase obrera, que está allí en todos los escenarios económicos, dispuesta a dar la lucha en función de la revolución, y por supuesto el gobierno del presidente Maduro. Nosotros podemos darle absoluta seguridad al pueblo venezolano de que la pesadilla de las políticas del Fondo Monetario Internacional jamás volverán a Venezuela. Ni siquiera por muy precaria que esté la situación, que estamos a años luces de llegar a esa situación, jamás sacrificaremos nosotros las conquistas sociales del pueblo para entonces ponerle en bandejas de plata nuestra riqueza y toda nuestra posibilidad de desarrollo al gran capital financiero. Esta es una lucha que la tenemos que desarrollar en todos los frentes. De esta lucha dependerá el destino de nuestra patria, y tenemos que comenzar, como lo dijeron nuestros invitados, a los cambios profundos de estructura. ¿Para qué? Para hacer de nuestra economía un organismo menos vulnerable y menos susceptible a los embates y a las agresiones de estos que conspiran permanentemente en contra del pueblo venezolano. Bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Vamos entonces a escuchar, para finalizar este programa de hoy, al presidente Nicolás Maduro. El azul de la resaca del Orza te trae recuerdos de tus distintas comarcas y el saludo de tu gente. ¿Qué haría un gobierno pelucón de derecha si toma el poder en Venezuela? ¿Qué haría?
privatizar PDVSA en primer lugar, privatizar todas las empresas de la patria, privatizar la salud, la seguridad social, firmar un TLC con Estados Unidos inmediatamente al otro día y entrarían, bueno, se acabaría la economía nacional que hemos venido levantando poquito a poco. Usted, señor empresario, se lo digo de verdad, con humildad pero con sinceridad y con la autoridad que hemos ganado en estos años de lucha, usted, señor empresario, grande, mediano, pequeño, la única garantía de verdad que tiene para estabilizarse, para progresar, para continuar en su labor, es con este gobierno democrático, revolucionario y socialista. Un poderoso cuerpo nacional he convocado a las comunas directamente, he convocado a las milicias, que es pueblo armado, he convocado a los movimientos de mujeres y vengo a convocarlos a ustedes, a la juventud, para que se incorporen en ese órgano superior para garantizar el funcionamiento de la economía y derrotar la guerra económica que han desatado contra el pueblo.